estos próximos minutos sería la condena del hombre. Obviamente, si el hombre es culpable de la Muy bien, entonces la semana pasada el título era la culpabilidad del hombre. El título para estos pasajes que vamos a estudiar tendría que ver con la condena del hombre. Y tenemos que entender esto antes de leer nuestros versículos. Tenemos que recordar que lo que Pablo está haciendo es, en esta sección del capítulo 1 de Romanos, él nos está llevando de una manera ilustrativa a un juicio. Dios nos está llevando a una corte, como quizás en muchas de las cortes o en muchos de los juicios que él experimentó, para mostrar de alguna manera gráfica y teniendo en mente esta idea de un juicio, de una corte, de un juez, nos va a llevar a meditar y a pensar no solamente en que no merecemos la salvación, no solamente es que no merecemos el perdón de Dios, pero también nos va a mostrar la necesidad urgente que tenemos del Evangelio. Y habíamos hablado la semana pasada de algunas malas ideas, o no, a lo mejor no necesariamente malas, pero no ideas correctas en cuanto a la necesidad que tenemos del Evangelio. Mencionamos algunas: no necesitamos el Evangelio simplemente para tener una vida de mayor gozo y tener una vida de paz. No necesitamos el Evangelio para experimentar las bendiciones de Dios o llenar el vacío que hay en nuestro corazón. No necesitamos el Evangelio solo para arreglar nuestras cuentas delante de Dios. No necesitamos el Evangelio solo porque Dios es amor y tiene plan o unos planes maravillosos para nuestra vida. Terminamos la semana pasada diciendo que necesitamos el Evangelio porque estamos bajo la condena y bajo el juicio de la ira del Dios Todopoderoso. Mencionamos esta idea de que sí, el infierno tendría que ser algo que nos debería de causar terror, horror, pánico, pero más terror, horror y más pánico tendría que causarnos la simple idea de vivir una vida bajo la ira y el juicio de Dios. Y habíamos también definido el concepto de la ira de Dios con esta palabra que se utiliza actualmente, o de donde viene la palabra orgía, pero que en este término o en el sentido de Dios tiene que ver con una pasión violenta, con ira, aborrecimiento, y con este Dios totalmente airado contra cada uno de nuestros pecados. Es decir, un Dios airado no solamente contra el pecado en general, sino airado con cada uno de nuestros pecados y contra todo acto de impiedad. Recuerdas, lo mencionado la semana pasada, que impiedad tiene que ver cualquier acto que no muestre reverencia a Dios, y contra cualquier pecado de injusticia, y la injusticia tenía que ver con, en esa imagen de la balanza, cuando nuestra vida no representa el carácter perfecto y moral de Dios. Eso es una injusticia. Entonces la ira de Dios se va a manifestar en el futuro. Mencionamos algunos versículos la semana pasada, versículos que tienen que ver con el juicio y la condena eterna en el infierno. Pero también esta ira de Dios mencionábamos que se manifiesta en el presente, no solamente en el futuro, sino en el presente. Le hice algunas modificaciones, algunas cosas que vimos la semana pasada. Si lo quieres apuntar, si no, me gustaría dejarlo ahí en la grabación también, porque mencionamos algunos versículos que nos van a ayudar a entender la ira de Dios. Habíamos mencionado Romanos capítulo 2, versículo 5, donde dice que el no creyente va atesorando para sí mismo ira para el día del juicio. Entonces le puse ahí como subtítulo: la ira de Dios es acumulativa, es decir, se va acumulando, se va atesorando en el corazón de Dios. Después puso una otra anotación en cuanto a la ira de Dios, y le puse que la ira de Dios es angustiante. Dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y dice lo que le espera a estas personas: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Romanos capítulo 2, versículos 8
y 9. Romanos capítulo 3, versículo 5, le puse como subtítulo que la ira de Dios adorna su justicia. Dice, y si nuestra justicia hace resaltar, y si nuestra injusticia hace resaltar, es decir, hace embellecer o hace notar mal la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y la respuesta sería, para nada. Y en Romanos capítulo 9, versículo 22, le puse como subtítulo acá, la ira de Dios es un anhelo suyo. Y dice el versículo en manera de pregunta, ¿y qué si Dios queriendo o anhelando o deseando mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Y se resalta esta parte, ¿no? Que el deseo de Dios es manifestar su poder a través de su ira. Entonces la ira de Dios es acumulativa, la ira de Dios es angustiante, la ira de Dios adorna su justicia, la ira de Dios es un anhelo de su corazón. Y creo que habíamos entendido que si no entendemos esto, si no entendemos o si no tenemos este sentido de condenación urgente e imperante, es imposible que nosotros entendamos verdaderamente el Evangelio y mucho menos que creamos en él. Esto es necesario, es necesario saber la terrible condición en la que encontramos para entonces entender la necesidad que tenemos del Evangelio. Y habíamos definido que el Evangelio era Dios salvándonos, ¿de quién? ¿Se acuerdan? De Él mismo. Ajá. Entonces vamos a leer los versículos y esto nos va a ir ayudando a recordar y refrescar algunos conceptos. Dice entonces Romanos capítulo 1 a partir del versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy dice así, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Fuertísimo este pasaje. Te digo, esta lista que se da al final nos llevaría
varios meses estudiar cada uno de estos pecados y cada una de estas cosas que se describe. La ira de Dios entonces va a ser la consecuencia ¿de qué? De que el hombre tiene todos los argumentos y tiene todas las herramientas para conocer a Dios, porque Dios decía en los versículos que estudiamos la semana pasada que Dios decidió manifestárselo, pero aún a pesar de que Dios decidió manifestarse al hombre para que el hombre lo conociera, y decían los versículos de una manera clara o claramente, Él trató de hacerse visible. El hombre, ¿qué hizo? Desechó prácticamente el conocimiento de Dios, y todo lo que leímos la semana pasada y estos versículos que leemos hoy van a ser las consecuencias de justamente esto, el hombre desechando el conocimiento de Dios. ¿Qué hace el hombre? A pesar de que Dios decide manifestarse y Dios decide revelarse y Dios decide hacerse visible de una manera clara al hombre a través de la creación, lo que estábamos estudiando es que el hombre decidió no tomar en cuenta a Dios, ¿sí? Y empezó a tratar lo que hace, te estoy parafraseando algunos versículos, lo que hace el hombre en vez de reconocer a Dios y conocer a Dios, trata de ocultar a Dios y trata de deshacerse de Dios. Lo decía el versículo 18, que como una pelota que tratas de mantener debajo del agua para que no se vea, es lo que trata de hacer el hombre con Dios. Trata de alejarlo de su existencia, trata de que Dios no sea palpable, trata de que Dios no sea visible, pero no tiene excusa. Dios ha hecho claramente visible. Y después, ¿qué empieza a hacer el hombre? El hombre trata de razonar y trata de darle explicación a las cosas que Dios hace y trata de darle explicación a Dios mismo, y el hombre comienza a razonar, y en este razonamiento pueden venir muchas cosas a tu mente. No somos el producto de un Dios diseñador, somos el producto de una explosión, pero el hombre trata de explicar las cosas, trata de razonar, y lo que yo he logrado no es por Dios, es por mi propia capacidad, es por mi propio conocimiento. No hay nadie que sea el dueño de mi vida, yo soy el dueño y el Dios de mi vida. Y en estos razonamientos, dice ahí Romanos, que la mente del hombre se oscurece, se va entenebreciendo, ¿sí? Y sumamos a eso que no solamente niega el conocimiento de Dios, no solamente razona tratando de explicar a Dios, sino que se envanece y se jacta, porque dice que ellos diciendo o declarando ser sabios, es decir, abiertamente el hombre dice, yo conozco más que Dios, yo soy más sabio que Dios, yo puedo más que Dios. El hombre se envanece y lo único que consigue con esto es hacerse necio, no por falta de conocimiento, no por falta de inteligencia, sino por ser testarudo, porque a pesar de ver a Dios claramente, decide, no en su mente, porque tiene todos los argumentos, decide en su corazón negar el conocimiento de Dios. Y finalmente, ¿qué termina haciendo? Termina cambiando al Creador por su creación y termina prefiriendo, decían los últimos versículos y también los versículos del día de hoy, termina prefiriendo la creación de Dios que al mismo Creador de todas las cosas. Que esto, bueno, se traduce y lo entendemos como idolatría. Ya hablamos de este concepto, que idolatría es buscar nuestra satisfacción, nuestra esperanza, nuestra felicidad, nuestro sentido de realización, nuestro sentido de seguridad en cualquier otra cosa que no sea Dios. Y para complementar esto me gustaría darte un par de versículos que siempre me han llamado la atención. No recuerdo si lo mencioné la semana pasada, pero alguien alguna vez dijo: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y tiempo después el hombre le devolvió el favor a Dios. ¿Se entiende? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y después en el transcurso de la historia, ¿qué ha hecho el hombre? Le ha devuelto el favor a Dios, creando a un Dios, ¿de acuerdo a qué? A nuestra imagen y a nuestra semejanza. Fíjate lo que dice ahí el Salmo 50, versículo 21. Salmo 50, 21, dice, estas cosas hiciste, está hablando Dios y le está hablando a su pueblo, dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Y subraya esta frase, dice, pensabas que de cierto que sería yo, es decir, sería yo Dios como tú, ser humano, pero te reprenderé
y las pondré delante de tus ojos. Es decir, el hombre a lo largo del tiempo ha creado un Dios de acuerdo a su imagen, de acuerdo a su semejanza y de acuerdo a sus intereses. Y este Dios entonces, esto sí lo mencioné la semana pasada, hemos creado un Dios a nuestra medida, a nuestros intereses, a nuestros propósitos. Y si nosotros somos indiferentes a las cosas de Dios, pensamos que Dios también es indiferente a las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Si concebimos un Dios que es permisivo, o más bien si nosotros somos permisivos con nosotros mismos, vamos a crear un Dios o vamos a concebir un Dios que también es permisivo y que pasa por alto ciertas cosas. Si nosotros no tomamos en serio las cosas que tienen que ver con Dios, vamos a crear un Dios de acuerdo a nuestra imagen y semejanza que tampoco va a tomar las cosas demasiado en serio. Y vamos a vivir una vida así. Si yo no tomo en serio a Dios, las cosas que yo haga, si no tengo principios, si no tengo convicciones, si vivo de una vida ligera, tampoco Dios le va a dar importancia. Hay otro versículo en Jeremías 2, versículos 11 y 13, que van a expresar la misma idea y van a también reforzar esta idea de Romanos. Jeremías 2, versículos 11 y 13. Hablando acerca del pueblo de Dios, comienza el profeta con una pregunta. Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Es decir, ni las naciones paganas, ni las naciones del mundo han hecho lo que ustedes hicieron. Ni siquiera las otras naciones han cambiado y han preferido la creación de Dios y la han puesto por encima del Creador. No ha sucedido. Sin embargo, dice, mi pueblo ha trocado su gloria, es decir, la gloria de Dios, por la que no aprovecha. Espantados, cielos sobre esto. Es decir, tendría que dar miedo y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, me dejaron a mí por buscar la felicidad en otras cosas, por buscar con qué llenar su sed a través de otras cosas, dejándome a mí como su Dios. Y con todos estos pensamientos en mente, llegamos entonces al versículo 24. Y quería darte y recordar todo este contexto, porque nos va a ayudar a entender de manera clara por qué el versículo 24 comienza como comienza. Dice así entonces las primeras palabras del versículo 24, ¿qué dice? Por lo cual también Dios. Es decir, el hombre comenzó a caminar en esta línea descendiente y en esta línea degradante en la que no quisieron conocer a Dios, aunque tenían todas las pruebas, justificaron, su mente se entenebreció, se volvieron necios, cambiaron a Dios por su creación, empezaron a adorar animales, empezaron a crear imágenes de hombre. Y sabes, Dios es tan justo y Dios es tan perfectamente justo que Dios no puede quedarse con los brazos cruzados. Dios no puede simplemente pasar por alto esto y hacerse de la vista gorda, por lo cual también Dios. Y entonces este versículo 24 va a ser la conexión y va a ser la consecuencia de la culpabilidad del hombre. Y en estos versículos yo lo puse de esta manera para entenderlo, si el contexto o lo que quiere transmitir de alguna forma Pablo es poner a la humanidad en una corte donde Dios es el juez y el hombre tiene que enfrentar un juicio. Y la semana pasada veíamos la culpabilidad y toda la evidencia que declara al hombre culpable, y hoy vamos a ver entonces el castigo por toda esta culpabilidad. Me gustaría que imaginaras los siguientes versículos como una cárcel. No hay excusa, decía el pasaje que estudiamos la semana pasada. Todas las evidencias están en contra de la humanidad. Así que la consecuencia en este juicio no es otra que la cárcel misma. Y mira, esta cárcel, si lo quieres pensar de esta manera gráfica, vamos a ver diferentes cárceles que el hombre va a tener que pagar por haber hecho a un Dios y hecho el conocimiento de Dios a un lado. Dice entonces, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Y me gustaría que pensáramos un poquito en esta palabra, Dios los entregó, porque es la palabra que el día de hoy
quizás también va a cambiar un poco tu perspectiva y cómo concibes el carácter de Dios. Dice entonces que Dios entregó a la humanidad. Como el hombre se portó como se portó y como el hombre es culpable delante de Dios, Dios también va a reaccionar en consecuencia, por lo cual también Dios no va a mantenerse quieto, Dios también va a reaccionar ante la respuesta del hombre. ¿Cómo va a reaccionar Dios? Pues justamente esta idea, Dios entregó al hombre. Y te vas a dar cuenta que esta misma palabra se va a repetir en 3 ocasiones en el pasaje de hoy. Así que si es una palabra que se repite, entendemos que es una palabra clave y que es una palabra que va a transmitir el significado de lo que Pablo quiso decir. Y tenemos que entender bien esta palabra. Muchas ocasiones cuando hemos, a lo mejor no he estudiado a profundidad, pero muchas ocasiones cuando hemos mencionado este pasaje, y muchas veces yo lo hice también, lo entendemos como, simplemente como el hecho de que el hombre no estimó o no consideró o no tomó en cuenta a Dios. ¿Cuál fue la decisión de Dios? Dejar que el hombre hiciera su voluntad, ¿sí? Muchas veces lo habrás escuchado así y probablemente lo entendías así, como que Dios lo entregó, Dios deja que el hombre haga de su vida lo que quiera hacer. Pero el concepto de que Dios entregó al hombre va mucho más allá del simple hecho de que Dios le deje al hombre hacer su voluntad. Y te digo, este concepto va quizás trastornar un poquito tu forma de pensar. Entonces, como consecuencia de lo que viene haciendo el hombre, Dios lo entrega, ¿sí? Es una palabra que en muchas ocasiones en la Biblia se traduce o va a tener el sentido de rendir o ceder, ¿no? Y a lo mejor si piensas en alguna situación, en algún conflicto con alguna persona, en ocasiones utilizamos esta palabra, no, yo ya lo entregué a Dios, en el sentido de ¿qué? De que me rendí o cedí, ya no voy a hacer nada por luchar. De alguna manera, en ocasiones entendemos esta idea de que Dios entregó, es simplemente el hombre va a tomar el curso que el mismo hombre decidió tomar y las cosas van a seguir por ese camino. Pero cuando tú estudias esta palabra, utilizada en otros pasajes, te vas a dar cuenta que no es solamente la idea de que Dios se rindió o Dios cedió para que el hombre haga de su vida lo que quiera hacer. Es un concepto que va más allá de eso, ¿sí? Mira, esta palabra, cuando dice Pablo, Dios entregó al hombre, en este caso dice a la inmundicia, pero más adelante lo vuelve a mencionar. Esta palabra mejor traducida es una palabra que se utiliza también cuando alguna persona era puesta en la cárcel. ¿Te acuerdas cuando Pablo, en el libro de Hechos, dice que entregaba a los creyentes a las cárceles? Es justamente ese mismo concepto. Entregar entonces, en este sentido, no solamente significa rendir, no solamente significa ceder algo, sino tiene que ver con esta idea de encarcelar, ¿sí? De poner a alguien por preso. Entonces, si nosotros entendemos el concepto, dice, el hombre no tomó en cuenta a Dios, fue necio ante el conocimiento claro de Dios, por tanto, ¿qué fue lo que Dios decidió hacer? Poner al hombre en la cárcel o poner al hombre preso, ¿sí? No es un simple acto de incapacidad de Dios, porque podríamos entenderlo así, quizás lo entendías así, no es un simple acto de incapacidad de Dios, donde Él dice, ya no puedo hacer nada, entonces voy a dejar al hombre que haga con su vida lo que quiera hacer. Eso sería incapacidad delante de Dios, pero no tiene que ver con incapacidad. No es simplemente un acto de resignación de Dios, como el hombre no quiso tenerme en cuenta, me resigno y que el hombre haga de su vida lo que quiera hacer. Tampoco, escucha bien, tampoco es un acto de soberanía del hombre, porque mal entendido podría interpretarse así, bueno, yo ya no pude con ellos, que el hombre haga de su vida lo que quiera hacer. Y esto convertiría al hombre ¿en qué? En soberano sobre Dios, ¿sí? Dios ya no sería el soberano de la vida del hombre, y esto iría en contra directa del carácter de Dios y de la enseñanza bíblica. Entonces no es un acto en el que Dios le da soberanía al hombre para que el hombre haga de su vida lo que quiera. Tampoco la idea de que Dios entregó al hombre no es para nada un acto de sumisión de parte de Dios. Ya no pude, no tengo control sobre el ser humano,
Entonces, como un acto de sumisión, lo entrego para que haga de su vida lo que él quiera. No, la idea de que Dios entregó al hombre en este versículo 24 es Dios literalmente encarcelando al hombre. De alguna manera Dios empujando al hombre o Dios empujando a la humanidad, siendo él, escucha bien, el causante de que el hombre no pueda jamás salir de esta cárcel. ¿Lo entiendes? Dios mismo pone al hombre preso para que el hombre jamás, o para que la humanidad jamás pueda ser librada de las decisiones que la misma humanidad tomó. Esto va a ser la consecuencia de rechazar el conocimiento de Dios. Mires como aquella barca que está amarrada en el puerto y por alguna circunstancia esta barca se desamarra. Y esta barca entonces, ¿qué sucede? Ya no está sujeta al puerto. En el contexto de este versículo, ¿sabes qué haría Dios? Dios no solamente desamarraría la barca, sino ¿qué haría Dios? Dios soplaría el viento para que la barca se aleje y cada vez esté más lejos de la presencia de Dios. Es la idea imagina un camión, una pipa cargada de combustible, gas o un camión de materiales que se está yendo en descenso vertiginoso en una calle o en un precipicio. Bueno, en este contexto no sería solamente eso, sería Dios poniendo más carga en el camión y empujando el camión para que se vaya sin remedio alguno a la destrucción, a un barranco. Fíjate un versículo en Romanos 8:32. Y este versículo nos va a ayudar a entender más lo que significa el hecho de que Dios entregó al hombre. Es exactamente la misma palabra aquí en el versículo 28 y el versículo 32 del capítulo 8 de Romanos. ¿Qué dice? Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Y qué fue lo que hizo Dios con su hijo cuando lo entregó? Lo mandó a la tierra y que simplemente las cosas se dieran de manera natural y que pasara lo que el universo quisiera que pasara. No, Dios lo empujó y Dios movió absolutamente todas las circunstancias. ¿Para qué? Para que Jesucristo tuviese que morir y tuviese que morir exactamente en el tiempo y en la forma en la cual él tenía que morir. ¿Ves? No es solamente la idea de que suelto el amarre y que suceda lo que tenga que suceder, porque detrás de la vida de Cristo estaba un Dios soberano moviendo absolutamente todas las piezas para que Cristo muriese en esa cruz. Entonces el causante, podríamos decirlo así, y tómalo con toda la sabiduría que sea posible, el causante de alguna manera de que la humanidad viva de esta forma, ¿quién es? Dios. Y te digo, tómalo con mucha sabiduría y entendiéndolo en este contexto. No es que el hombre vive así por la soberanía del hombre, no es que el hombre vive así porque Dios se hizo a un lado, se retiró y simplemente dejó que por inercia las cosas sucedieran como tenían que suceder. No, Dios está detrás de todo esto. Ahora vamos a ver otro versículo más para entender esto. Hay muchos versículos. Yo sé que esto te va a causar un conflicto en tu mente, saber que Dios no es pasivo en este versículo 28, no es que lo suelto, que suceda lo que tenga que suceder. Este versículo 28 y esta idea de que Dios entregó no es algo pasivo, sino es un versículo activo, donde Dios está trabajando y Dios está entregando al hombre. Y hay varios versículos que tienen esta misma idea. ¿Te acuerdas, por ejemplo, en Éxodo, cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón? ¿Sí? Entonces, ¿quién causó la dureza en el corazón de Faraón? Dios, ¿no? Como consecuencia del rechazo que primero había tenido Faraón. Es decir, no es que por arbitrariedad Dios decide endurecer el corazón de Faraón, no. El corazón de Faraón ya había decidido, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en los escribas y en los fariseos, ¿quién fue el que quiso
hablar en parábolas, o quién decidió hablar en parábolas para que los fariseos y los escribas no entendieran el mensaje? Jesús. Entonces, ¿por qué no entendieron? Porque Dios quiso que no entendieran. Y este tipo de conceptos no cuadran en nuestra mente, porque no concebimos un Dios que de alguna manera pueda causar algo malo, ¿sí? Pero hay varios versículos donde vemos esta misma idea. Claro, Dios habló en parábolas para que los fariseos y los escribas no entendieran, pero igual no por arbitrariedad, no por maldad, sino porque desde antes los escribas y los fariseos ya habían decidido no creer en Jesús. Era una decisión que ellos ya habían tomado, ¿sí? Así que no proviene esto del corazón de Dios, ¿sí? Pero fíjate este versículo, 2 de Tesalonicenses 2, versículos 11 y 12. 2 de Tesalonicenses 2, 11 y 12. Si tienes todavía la duda de que Dios pueda causar algo que desde nuestra perspectiva humana es malo, como endurecer el corazón de Faraón, como provocar que los escribas y fariseos no entiendan, como entregar a la humanidad a una cárcel de inmundicia de la cual no pueden salir, ¿qué dice 2 Tesalonicenses 2, 11 y 12? Por esto Dios, ¿qué hace? Les envía un poder engañoso. ¿Entra esto en tu mente? Dios enviándole al ser humano un espíritu engañoso. En nuestra lógica y en nuestro razonamiento no, ¿sí? Porque en nuestra lógica humana ilimitada pensamos que nada malo o ninguna de estas cosas podría provenir de Dios, pero Pablo lo dice de una manera clara. Por esto Dios les envía un poder engañoso, es decir, este poder engañoso proviene de Dios. ¿Para qué? Dice, para que crean la mentira. Es decir, de alguna manera Dios provoca que el ser humano crea la mentira, pero con un propósito, a fin de que sean condenados todos, ¿qué? Los que no creyeron en la verdad. Es decir, este actuar de Dios va a ser siempre la consecuencia y la respuesta de Dios al previo rechazo del ser humano. El hombre ya había decidido no creer en la verdad, así que el hecho de que Dios envíe un poder engañoso para que crean la mentira es el resultado de que el hombre anteriormente ya había decidido no creer en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, ¿sí? Yo sé que estos conceptos, hay muchos conceptos de Dios que nosotros jamás nuestra mente limitada y finita jamás los va a entender. Nos va a ser muy difícil concebir un Dios celoso, por ejemplo, porque de este lado del sol siempre vamos a entender los celos como algo malo. No concebimos un Dios celoso, no concebimos un Dios vengativo, pero la Biblia dice que Dios es un Dios vengativo, pero desde nuestra perspectiva humana no concebimos un Dios que es amoroso, pero que también es vengativo. En nuestra mente no podemos conciliar un Dios que se complace en manifestar su ira por el pecado, porque estamos casados con la idea del Dios amoroso, pero Dios es un Dios que se complace con la ira sobre el pecado, ¿sí? Concebimos esta idea de un Dios santo y de un Dios bondadoso, pero nuestra mente no alcanza a cerrar el círculo de que Dios pueda provocar algo malo, como lo leímos en estos versículos. Pero la idea es esa: por la necedad del hombre, aunque Dios trató de manifestarse de una manera clara y el hombre tiene todos los argumentos para conocer a Dios, dice el versículo, por lo tanto Dios entregó al hombre, lo encerró en una cárcel, él intencionalmente, y empujó las cosas para que el hombre no pueda salir de esa prisión, no pueda salir de esa cárcel. ¿Porque Dios es malo y porque Dios es injusto? No, porque desde antes el hombre decidió no tomar a Dios en cuenta, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? Y si no lo entendiste, no te preocupes, que hay cosas que yo tampoco las entiendo totalmente, pero nos tiene que quedar esto en la cabeza. No es Dios que cedió, no es Dios que se vio incapacitado o imposibilitado para hacer algo con el hombre pecador. No, fue Dios moviendo las cosas y fue Dios poniendo al ser humano en esta cárcel. Y la primer cárcel, que yo por lo menos puse 3 cárceles, de las cuales Dios provocó y el hombre no puede salir.
La primer cárcel le puse yo como título la cárcel de la inmundicia sexual, ¿sí? Lo dice ahí, por lo cual también Dios lo entregó ¿a qué? A la inmundicia, en las concupiscencias, es decir, en los deseos y en la debilidad de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y los pasajes que siguen a continuación son pasajes en los que de manera sumamente clara podrás darte cuenta de la prisión sexual en la cual se encuentra la humanidad, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, que es lo mismo que se viene mencionando en los versículos anteriores, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Lo veíamos desde la semana pasada, dice, el cual es bendito por los siglos, amén. Por esto Dios los entregó entonces, y es esta cárcel sexual, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. En términos llanos y en términos planos, ¿de qué estamos hablando aquí? En una palabra, de lesbianismo. En este versículo solamente de lesbianismo. Por esto Dios entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Es decir, el cuerpo humano de la mujer fue diseñado con un propósito natural, y por la fisionomía de la mujer y por la fisionomía del hombre, por naturaleza el cuerpo del hombre tiene ciertas funciones y por naturaleza el cuerpo de la mujer tiene ciertas funciones de placer, de procreación, muchas cosas, ¿no? ¿Qué hace la mujer? Decide cambiar el uso natural que tendría que hacer de su cuerpo para usarlo contra la naturaleza, lesbianismo. Versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, es decir, yendo en contra del plan y del diseño original de Dios, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. ¿Y qué dice? Hombres con hombres, y si recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, versículo 26, clara y llanamente habla de lesbianismo. Versículo 27 habla llana y claramente de prácticas y de relaciones sexuales entre hombres. Y miren, en ocasiones, por eso la enseñanza de la palabra cambia nuestra perspectiva. Porque en muchas ocasiones, ¿qué decimos? El hombre se ha desviado sexualmente, y por todo este correr desenfrenado y toda esta ideología de género, movimiento LGTB+, etcétera, 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 muchas veces decimos, todo esto traerá el juicio de Dios sobre el hombre. Ahora, si estamos entendiendo bien el pasaje, ¿Dios traerá el juicio por la inmoralidad sexual de la humanidad? No. Bien entendido sería, todo este desenfreno sexual es ¿qué? Es el juicio ya de Dios por el rechazo que Dios tuvo hacia el hombre, ¿sí? Y la humanidad, ¿cómo le llama al juicio de Dios? Libertad. Libertad sexual y libertad de hacer con tu cuerpo lo que tú quieras, pero esta libertad no es otra cosa que el juicio de Dios. No va a traer esto el juicio de Dios, esto es el juicio de Dios, porque Dios entregó al hombre a esta cárcel sexual. Y no hay forma, tú analiza la humanidad. Ayer justamente estaba hablando con unos chicos de los que juego básquetbol y que estoy tratando ahí de compartirles, y me hacían muchas preguntas de a qué me dedicaba, qué hacía y todo, de mis hijos, y en algún momento le dije, es que uno de mis hijos hace escuela en casa. Me dice, oye, pero ¿eso por qué? Y le di varias razones, y entre una de las razones le di esto. Le dije, la humanidad está encarcelada, está presa de una depravación sexual, y eso está inmerso en la escuela. Me dice, bueno, sí, es verdad, yo quizás haría lo mismo, pero espero que todo esto vaya cambiando. No va a cambiar, porque Dios entregó a la humanidad a esta cárcel. La humanidad está presa en esta situación. No es ni siquiera tanto decisión del hombre, sino que Dios empujó a la humanidad por consecuencia de su rechazo para que viva de esta manera. Es una cárcel, es una prisión donde la humanidad no puede salir por sus propios medios. No solamente está la cárcel de la inmoralidad sexual. Versículo 28
yo le puse como subtítulo la cárcel de la inutilidad mental. Fíjate lo que dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó. Es exactamente la misma idea. No es un acto soberano del hombre, es más bien un acto soberano de Dios. No es un acto pasivo de Dios, sino más bien es un acto o es un hecho activo de Dios, entregando al hombre y a la humanidad ¿a qué? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, las consecuencias no solamente van a ser sexuales, las consecuencias del rechazo de Dios no solamente van a ser de índole sexual, sino que este rechazo de Dios también va a traer como consecuencia cárcel y prisiones mentales. Y cada día más vas a escuchar cosas que vas a decir, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Y cada vez el hombre va a ser más irracional en su forma de pensar y en su forma de concebir las cosas. ¿Qué significa o qué hay detrás de esta idea de una mente reprobada? Pues literalmente es una mente que ha perdido totalmente el propósito para el cual fue creada. Claro, porque Dios cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, lo creó con atributos o con características de la personalidad de Dios. Y el primero que es intelecto, es decir, una mente, emociones y voluntad. Y Dios le dio al hombre intelecto o una mente, emociones y voluntad, ¿para qué? Para que con su mente el hombre decidiera conocer a Dios. Emociones para que con sus emociones decidiera amar a Dios. Y voluntad para que con su voluntad el hombre decidiera obedecer a Dios. Entonces el propósito de la mente desde la perspectiva de Dios es simplemente eso, que el hombre pueda llegar a conocer a Dios. Cuando Dios entrega entonces a la humanidad a una mente reprobada, es literalmente eso. La mente del hombre va a perder totalmente su propósito. Ya no va a servir para aquello por lo cual fue creada. Ya no va a servir para conocer a Dios. Va a ser una mente totalmente inútil, va a ser una mente totalmente corrupta. Va a ser una mente que va a perder absolutamente todo su sentido de utilidad. Es como, no sé, cualquier cosa que se te ocurra, un globo, por ejemplo, una vez que revientas el globo y que cumplió su propósito y su función, ¿para qué te sirve un globo explotado? Para nada. O uno de esos de que le pones en el pastel, de esos pirotecnias, ¿sí? ¿Cuál es su propósito? Pues que cuando lo pones en el pastel, prenda y se vea bonito y todo eso. Una vez que lo prendes, ¿para qué te sirve? Para nada. Perdió su propósito totalmente. Entonces, esto es lo que va a suceder con la mente del hombre. Y bueno, yo no sé si tú estarás al tanto de esto, pero seguramente sí. Y basta con ver las noticias y ver cómo la mente del hombre ha perdido totalmente su función. En estos días veía las noticias de un chavito que en la secundaria o no sé qué, le pide permiso a su profesor para ir al baño y tú dices, pero ¿qué pensaba, no? Se va al baño, se disfraza del guasón y acuchilla a su profesor. Y dices, ¿qué pasó en su mente? ¿Qué fue lo que sucedió, no? Bueno, aquí voy a ventilar algo. Bueno, no mucho, pero mi esposa sí me va a entender. Me piden ayuda con un matrimonio porque el hombre engañó a su mujer hace algunos años. Y la mujer le dice que eso estaba mal y llegan a un acuerdo de que eso se tenía que acabar, ¿no? Pero después de un tiempo, este hombre vuelve con esta mujer. Y él empieza a hablar con ella y le dice, es que yo encuentro mi felicidad con ella. Y si yo no estoy con ella, tengo miedo a que ella no sea feliz. ¿Y sabes qué hace la esposa? Le da licencia para que su esposo no sea infeliz. ¿Y sabes qué hacen? Le dice, pero no puedes pasar de cierto límite. Entonces ella escucha las conversaciones y ve todo lo que tiene, la relación que tiene con la otra mujer.
como un acto totalmente consensuado. Esto es una muestra ¿de qué? De la cárcel sexual, pero de la cárcel mental. Ya no piensan, ya no, hasta en un momento le dice, bueno, como no quiero que pase esto, que se crucen ciertos límites, ¿por qué no salimos los tres? Y tú dices, ¿para eso Dios creó tu mente? Obviamente que no. Pero ¿qué sucedió? Como el hombre rechazó el conocimiento de Dios, Dios le entregó a una mente totalmente inútil, totalmente reprobada. Versículo 29. Y mira cómo lo expresa el versículo 29. Dice, estando, ¿qué dice? Atestados. Creo que esta palabra es clara y entendible. La idea de esta palabra atestados, y se menciona, no la misma palabra, pero se menciona la misma idea, es como cuando llenas algo en una proporción desmedida. Cuando llenas hasta donde le cabe y más todavía de eso. Cuando llenas un vaso hasta que rebosa y hasta que el agua se sale. Dice, estando atestados, y comienza acá esta lista que te decía. Yo la dividí porque podemos notar tres divisiones. Las primeras cosas que se mencionan son cuatro conceptos y tienen que ver con una corrupción, yo le puse con una corrupción moral. ¿Cuáles son estos cuatro conceptos? Estando atestados o estando totalmente llenos, y los cuatro conceptos son injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad. Esos son los que se mencionan. ¿Les dije cuatro? Son cinco, exactamente, perdón. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad. Digo, cada uno de estos los podríamos estudiar a profundidad y te sorprenderías del significado. Pero tienen que ver con algo, tienen que ver con cosas que suceden en el interior de una persona. Por eso yo le puse esta primera lista de 5, tiene que ver con una corrupción o con una descomposición moral, tiene que ver con nuestra persona. Si tú lo analizas, la injusticia es parte del carácter equivocado de una persona, donde va a actuar de esta manera. La fornicación, en este sentido, comienza en el corazón de una persona, comienza en el corazón y comienza en la mente de un hombre o de una mujer. La perversidad es una característica negativa del corazón del hombre. Y mira, puede que un ser humano tenga perversidad en su corazón sin que necesariamente se manifieste en perversidad con otras personas. ¿Se entiende? ¿Es posible? Sí, yo puedo estar lleno de maldad, pero de alguna manera me controlo y trato de no actuar, ¿sí?, en maldad con otras personas, pero mi corazón está lleno de maldad. No ha habido quizás una oportunidad o he sabido de alguna manera reprimir esto hasta el punto que no se ha manifestado en una maldad contra los demás. Pero tiene que ver con el carácter moral de una persona. Todos estos, te repito, tienen que ver con el carácter moral de la gente. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Puede que yo sea avaro y no necesariamente tengo que robar a alguien por avaricia, pero en mi corazón se puede manifestar la avaricia, ¿sí? Entonces todos estos suceden simplemente como descomposición de la moralidad del hombre sin que necesariamente se manifiesten de otra manera. Pero después la siguiente lista sí tiene que ver, y tú puedes notar la progresión, y de verdad espero que te tomes un tiempo para estudiar estas palabras, porque todo esto que es corrupción a nivel personal y a nivel moral, no siempre se manifiesta con los demás, pero mayormente se va a manifestar con los demás. Entonces la siguiente lista que menciona Pablo sí tiene que ver con cómo esta corrupción personal moral va a corromper también las relaciones. Y ve nuestra sociedad está así corrompida. ¿Cuál es la segunda lista? Porque hay un punto y coma y dice llenos de, que es la misma idea de atestados. O sea, no es que
escucha, no es que la medida es poca, no es que en ocasiones hay maldad en nosotros, en ocasiones hay avaricia en la humanidad está atestada y está llena de estas cosas. ¿Y cuál es la lista? Lleno de envidia, y la envidia sí tiene que ver con otras personas, la avaricia no necesariamente, pero cuando envidio forzosamente se relaciona con otras personas, ¿sí? Porque ¿qué es lo que uno envidia? Cosas que otros tienen, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta? Mira, es sumamente difícil que tú seas envidioso y amoroso al mismo tiempo con la persona a la cual le envidias. Generalmente, como no tienes lo que la otra persona tiene, no vas a manifestar amor, ¿sí? Porque tiene algo que tú desearías tener. Entonces, esta segunda lista tiene que ver con una corrupción a nivel relacional. Es una corrupción que va a afectar nuestras relaciones. La primera lista no necesariamente. Después, ¿qué dice? Aparte de llenos de envidia, llenos de homicidios. El homicidio tiene que ver con relaciones, tiene que ver con personas totalmente, ¿sí? La maldad no necesariamente, puedo ser malo en mi corazón sin llegar al homicidio, pero el homicidio es un acto premeditado y voluntario de lastimar a otra persona. ¿Qué más dice? Contiendas. Pues a menos que tus contiendas sean contigo mismo o contigo misma en el espejo, las contiendas siempre van a tener que ver con ¿qué? Con relaciones, con otras personas. Entonces te das cuenta, lo que comienza como una corrupción personal y moral va progresando hasta una corrupción relacional. Y tú analiza las relaciones de la humanidad. Es más, analiza relaciones que tú puedes tener. Y probablemente algunas de estas malas relaciones son el resultado de esto, de la corrupción relacional. Envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y sí, malignidades acá no solamente es la maldad de la primera lista, sino ya son hechos voluntarios de maldad contra las personas, ¿sí? Donde no me importa si te duele, no me importa si te lastima, no importa si es algo malo, me deleito en eso y lo hago también. Esa sería la segunda lista. Y la tercera lista es una lista mucho más extensa. Ahí al final del versículo 29 hay otro punto y coma y hay un corte en el pensamiento. Por eso dice engaños y malignidades. Se corta, punto y coma, tercera lista. Versículo 30. Ahora escucha bien, porque quizás hasta antes de esta lista tú podías pensar en ti mismo y decir, no tiene nada que ver conmigo. O sea, gracias a Dios, ni lesbiana soy, ni homosexual soy. No considero que mi vida esté en la cárcel de la depravación sexual. No tiene nada que ver conmigo. Ni me siento identificado, ni me siento aludido. Nada de esas cosas totalmente perversas y desviadas tienen que ver conmigo. Pero observa cómo Dios a través de la pluma de Pablo, como si fuese en una balanza, le da el mismo peso a la depravación sexual y a estas cosas. Versículo 30. ¿Crees que no te tocaba? ¿Crees que no estabas en la lista? Murmuradores, ¿sí? Y en algunas ocasiones acá hemos hablado de la murmuración. La murmuración no es solamente hablar mal de alguien cuando no está, es hablar mal de la persona cuando está también, porque a veces uno dice, no, yo se lo digo de frente, bueno, es murmuración, ¿sí? Murmuración es cualquier cosa que tiene que ver con quejas, ¿sí? No es que yo no murmuré de mis padres, pero si te quejas de que tus padres no te dan lo que tú quisieras, bíblicamente eso es murmuración. Yo nunca me he quejado contra la iglesia o contra los líderes o los pastores. Nunca he murmurado, simplemente no me gusta cómo hacen las cosas. Eso es murmuración. ¿Crees que no estábamos en la lista? Estamos. Murmuradores, detractores. ¿Qué es detractores? Alguien que se echa para atrás, ¿no? O alguien que traiciona. Entonces, si un día hiciste un compromiso con Dios
y lo rompiste, adivina qué es. Aborrecedores de Dios, injuriosos. No, jamás aborrecería a Dios. ¿Y la soberbia y la altivez de tu corazón? Que no necesariamente se manifiesta como nosotros lo pensamos. A veces yo animo mucho a la gente a estudiar. Unos de plano me dicen que ya estudiaron, por ejemplo, algunos me dicen, no, yo ya estudié mucho, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? Soberbia y altivez. Y aunque no lo diga, pero si yo pregunto, ¿cuántos de ustedes estudiaron el pasaje y no lo hiciste? ¿Qué es? Es soberbia y altivez. ¿Para qué? ¿Para qué voy a estudiar si tú lo vas a explicar, no? Tengo otras cosas que hacer. Además la semana pasada, además son 2 versículos. ¿Cuándo voy a tener yo tiempo para estudiar 2 versículos, no? Es soberbia, es altivez. Inventores de males, es la creatividad y la originalidad, pero para lo malo. Si crees que no estabas en ninguna, ¿qué tal de esta? Desobedientes a los padres. Claro, no soy lesbiana, no soy homosexual, Dios, toco madera. Pero Pablo lo pone al nivel de la desobediencia a los padres. Y es una cárcel también. Y es una prisión. Necios. ¿Te acuerdas lo que es necio? No es falta de conocimiento, no es ser tonto, es saber las cosas y aferrarte a que no es así. Es cuando en tu discipulado te dan un consejo y como no te gusta, vas con otra persona y te da el mismo consejo o parecido, y vas con otra más y escuchas la predicación y Dios viene hablando, no es ser tonto, no es no tener el conocimiento, pero decides no hacerlo. Te aferras a no hacerlo, es ser testarudo, necios, desleales, y no solamente tiene que ver con deslealtad a Dios, sino deslealtad a tu familia, deslealtad en tu trabajo, deslealtad a tu iglesia, sin afecto natural. Esta historia que yo te decía y que te podría contar 1000 más, te das cuenta que ya no hay un afecto natural. Y en ciertos casos que hemos hablado con personas, tú te das cuenta y dices, es que es como si ya no sintiera nada en absoluto. O sea, lo exhortas, sabe que está mal, pero no se mueve absolutamente nada en su corazón. Ya perdió todo afecto natural. Implacables, sin misericordia. Entonces, ¿ves? Hablamos de una cárcel de inmoralidad sexual, hablamos de una cárcel de inutilidad mental que se deriva o que se ve reflejada en una corrupción personal a nivel moral, en una corrupción relacional que va afectando nuestro trato los unos con los otros y que finalmente desemboca ¿en qué? En una corrupción social. Esta última lista tiene la capacidad de destruir cualquier familia, de destruir cualquier iglesia y de destruir sociedades. Es el pecado que va permeando desde la mente y desde aspectos íntimos hasta relaciones estrechas o pequeñas, hasta una corrupción social. Claro, no vivimos en el mundo que vivimos y no está el mundo como está, porque Dios se descuidó y comenzó a deteriorarse todo. No, por el rechazo del conocimiento de Dios, Dios entregó al hombre para que viva de esta manera. Dios encerró al hombre y a la humanidad en una prisión de la cual creo que cada uno de nosotros somos testigos que no se puede salir sin Dios. Y resumiría una tercer cárcel que creo que engloba todo, sería la cárcel de la arrogancia total. Versículo 32. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, no pasa porque falta de conocimiento
no pasa por un tema mental, es un tema del corazón. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que la practican. Y por eso, mira, aún el heterosexual, cuando un artista sale del closet, aún el que es heterosexual, ¿qué dice? Yo la verdad es que mis respetos, porque se atrevió a hacerlo, ¿sí? Aunque sea heterosexual, pero ¿qué hace? Se complace con los que practican ciertas cosas, ¿sí? Entonces lo que vivimos no es otra cosa que el reflejo del abandono de la humanidad del conocimiento de Dios. Y es un acto de arrogancia total, ¿sí? No solo lo hago, sino que también me complazco, me produce felicidad, deleite, alegría, cuando yo lo practico y cuando otros lo practican. Me gustaría terminar solamente cerrando con algo. Si tu vida, si ves aspectos de tu vida que podrías definirlo como una cárcel o una prisión de la que no puedes salir, ¿sí? Ya sea sexual o ya sea mental, tu mente continuamente está pensando en cosas que no tienen que ver con el conocimiento de Dios, ya sea cualquier otra cosa de la lista, quizás tu cárcel y tu prisión tiene que ver con la avaricia, y a lo mejor no, es que yo no soy avaro, ¿no? Pero cuando estás pensando constantemente en qué negocio emprender, en cómo ganar dinero, en cómo prosperar, detrás de eso hay avaricia. Si tu mente no puede salir de eso, si estás en una prisión o en una cárcel, si te ves reflejado en cualquiera de estas listas, ¿qué significa? Que eres parte del grupo que, aún teniendo un conocimiento claro de Dios, como lo vimos la semana pasada, voluntariamente has decidido rechazar el conocimiento de Dios. En términos directos, no eres hijo de Dios. No has experimentado el Evangelio, que tiene el poder para sacarte de cualquier cárcel y de cualquier prisión, ¿sí? No, ¿cuál es el otro aspecto? Si tú analizas tu vida y notas claramente prisiones, patrones, cosas que son repetitivas en tu vida y que es como si tuvieras los grilletes ahí, aunque vengas a la iglesia y aunque vayas a todos los estudios y cantes las alabanzas y se te salgan las lágrimas, si tú notas algo palpable que es un grillete en tu vida, ojo con el evangelio en el que creíste. Pero si eres hijo de Dios, muchas de estas cosas, si no te identificaste con nada de esta lista, te hago un altar de verdad. Pero aún como hijos de Dios, vamos a experimentar estas cosas. ¿Cuál es la diferencia? Que en el que no conoce el evangelio es una cárcel y una prisión de la que no puede salir. En el hijo de Dios, ¿cuál es la diferencia? Que a través del poder del evangelio, no me avergüenzo del evangelio porque es ¿qué? Poder de Dios, ¿sí? A través del poder de Dios, Él me capacita para ser librado de esa prisión y de esos grilletes en el que estoy, ¿sí? Y estás en alguna de estas dos. Y lo interesante de este autoexamen es que nadie te evalúa. Tú analizas tu vida, analizas cómo estás viviendo y te evalúas delante de Dios, Él como juez. Entonces, o eres hijo de Dios que batalla con ciertas cosas, pero que confía en el poder del evangelio para transformar tu vida, y tú vas viendo cómo lo que quizás antes era una prisión, y yo he hablado con muchos de ustedes y he visto el poder del evangelio y me han dicho, ¿sabes qué? Esto con lo que antes batallaba, gracias a Dios ya no lucho, ya no batallo, y tú puedes ir viendo cómo se van rompiendo los grilletes. Eres hijo de Dios, pero si no hay libertad, cuidado,
porque quizás no creíste en el Evangelio. Tienes que entender el Evangelio y poner tu fe en Cristo. Si eres hijo de Dios, terminaba estos versículos pensando en el hijo pródigo, ¿no? Porque viste, el problema acá es que el hombre cambió todo lo que tenía que ver con Dios, cambió a la creación y lo puso en lugar del Dios creador, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Viviendo en la casa de su padre, se olvidó del padre y prefirió ¿qué? Las cosas que el padre podía darle, ¿sí? Prefirió la herencia, y de una manera muy grosera y muy arrogante le dijo a su padre: dame lo que yo me merezco, ¿sí? De alguna manera le dijo: tú no eres, o como nosotros quizás le hemos dicho a Dios: tú no eres Dios, no te debo nada, es más, Dios, tú me debes a mí, no te quiero, no te necesito, lo único que quiero y necesito es lo que tú puedes darme para mi satisfacción. Si esa es tu situación, ¿qué hizo el hijo pródigo? Después de que malgastó todo lo que el padre le había dado, me encanta esa frase ahí en Lucas capítulo 15, dice que volviendo en sí. Y si verdaderamente eres hijo de Dios, la aplicación tiene que ver simplemente con eso, ¿sí? Vuelve en ti mismo o en ti misma. Y si has cambiado a tu Creador, y si has encontrado el placer y la satisfacción y la felicidad, no en tu Creador, sino en las cosas que Él creó, y si tu felicidad, tu gozo, tu sentido de realización no depende de Él, sino depende de tu trabajo, depende de tu familia, depende de tu estabilidad económica. Es más, si tu felicidad y tu gozo y tu realización depende de la iglesia y no de Dios, si tu sentido de felicidad y de realización y de gozo y paz depende más del servicio que del Dios al cual sirves, arrepiéntete, vuelve en ti mismo y vuelva al conocimiento de Dios. Querido Padre, te damos gracias por este tiempo. Qué cuadro tan claro y qué cuadro tan contundente de nuestra sociedad hoy en día. Dios, lo que vivimos hoy, lo que vemos en las noticias, no es simplemente el acto de la voluntad del hombre, sino eres tú mismo juzgando al hombre por su rechazo hacia ti. Dios, qué lista tan fuerte, y qué fuerte es también vernos reflejado en alguna de estas cosas que menciona Pablo. Dios, yo te ruego que después de esta reflexión podamos pensar en cómo el hombre, teniendo todo para conocerte a ti de una manera tan clara, fue en esta espiral descendente hasta este punto de juicio, de no solamente practicar todo esto, sino de complacerse aún en los que lo practican. Dios, qué corrupción y qué deterioro más grande el nuestro como seres humanos. Pero gracias, Dios, porque apenas comenzamos esta carta de Romanos y no termina la carta, no termina Pablo con este panorama tan triste y tan sombrío y tan desolador. Pero Pablo lo que hace es sentar las bases para que nosotros entendamos lo que es el verdadero evangelio y cuán necesitados y urgentemente estamos necesitados de que vinieras tú a nuestro rescate. Gracias, Dios, por la porción del día de hoy, que cada uno de nosotros podamos autoevaluarnos delante de ti, si en verdad te conocemos o si seguimos en la cárcel y en la prisión, Dios, consecuencia de rechazar tu conocimiento. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.